En Canal E nos metemos de lleno con la cuestión que tiene que ver con lo financiero, particularmente la actividad del Tesoro. Hubo una subasta llevada adelante por el Tesoro el pasado viernes y es Lucas Caratini quien nos va a contar los resultados de esa subasta y sus detalles. Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás? Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar acá conectado con vos. Lo mismo digo contigo. Bueno, tratemos de tenerlo lo más claro posible y ver cómo podemos allanar el léxico, porque tiene una cantidad de especificaciones técnicas muy concretas y ciertamente pesadas como para devorar esa información que sin embargo es tan importante en el desarrollo de la política económica del gobierno. Contanos, por favor. Bueno, obviamente también muchas veces, Pepe, estos temas que hablamos están un poco desacoplados, si querés, de lo que es la calle de la gente común y de a pie, ¿no? Pero bueno, en definitiva lo que sucedió el viernes, el gobierno, mediante una licitación del Tesoro en este caso, hizo una colocación de deuda, como ya se venía haciendo y bueno, se hacen regularmente, ¿no? El detalle particular de esta licitación es los instrumentos que se colocaron, o sea, la deuda que se emitió, los bonos que se emitieron, son bonos que vencen en el año 2026 y 2027, con lo cual eso te diría que es positivo porque el gobierno sigue con la metodología de las últimas licitaciones de alargar plazos de la deuda, lo cual es positivo. También es positivo en este caso la deuda que se colocó es deuda que ajusta por inflación, o sea, son bonos que a vencimiento van a ajustar por la inflación del periodo en estos, 3 o 4 años, depende de cuál sea el bono del cual estemos hablando, y esos bonos se están colocando a tasas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que el gobierno vaya a tener éxito con su plan, obviamente para contener la inflación, el gobierno estaría colocando deuda a tasas reales negativas, lo cual eso también muy positivo. Y te sumo un punto más de por qué esto también es interesante, ¿no? Desde un punto de vista un poco más técnico, si querés. No solamente el dinero que se recaudó se usó, obviamente, no para financiar, en este caso, gasto, porque, como bien sabemos, el gobierno al día de hoy tuvo superávit tanto primario como financiero. Obviamente da largo y tendido para hablar de cómo se consiguió ese resultado y si es obviamente viable, no solamente social, sino políticamente. Parte de esta colocación se usó no solamente para pagar vencimientos de deuda previa, sino para recomprar más deuda que tenía el Banco Central. En este caso, bonos en dólares, con lo cual, si querés ya la estrategia también desde el punto financiero es positivo porque vos estás cambiando deuda en dólares por deuda que está indexada, es cierto, pero que termina en definitiva siendo deuda en pesos, ¿no? Con lo cual también, si querés, desde un punto de vista más de conveniencia financiera, es acertada, creo yo, la decisión que tomó en este caso el ministro respecto a cómo alocar esos pesos y también, como ya hemos hablado con vos en otras circunstancias, se sigue absorbiendo pesos, porque en este caso el Tesoro, esos pesos que recauda de la licitación, se da vuelta y se los da al Tesoro, y se los da al Banco Central en este caso. Lucas, ¿considerás exitosa la subasta del día viernes y en todo caso, por qué? Sí, es exitosa y te diría principalmente porque en instrumentos en realidad se ofrecieron 3 instrumentos, pero el Tesoro en este caso optó solamente por alocar los 2 más largos. El último instrumento ofrecido, que al final no se hizo uso del mismo, era un instrumento también que ajustaba por inflación, pero que vencía este año. Te diría principalmente porque poder colocar deuda, el 60% de toda la colocación fue a 2027, colocar deuda a ese plazo a tasas negativas es un hito importante. Te diría tener presente también que inversores institucionales, porque en definitiva te diría que la amplia mayoría de la colocación se la llevan inversores institucionales, bancos, fondos comunes de inversión, que tengan respaldo básicamente contra estos instrumentos también es positivo, y obviamente que no se utilicen los fondos para hacer financiamiento del déficit y sí se tome fondos para en definitiva seguir tomando pesos y destruyéndolos, para hablar en criollo, digamos, es positivo porque, bueno, en definitiva obviamente vos también estás retirando pesos de la calle, por decirlo de alguna manera, con lo cual también te sirve para hacer política monetaria en el sentido de tratar de controlar la inflación vía la emisión de pesos y tener menos pesos en la calle, ¿no? Lucas, permitime que te pregunte esto, porque hiciste un concepto muy interesante ni bien comenzamos la charla, y estos elementos tan técnicos, estos instrumentos tan técnicos, a veces están alejados un poco del idioma y de las necesidades y de la política de lo que pasa en la calle. Hablo incluso de la política económica, pero sin embargo, estos instrumentos tan técnicos
significan un accionar, devengan en un accionar. Y ese accionar posiblemente sí tenga que ver con la política económica que lleve el gobierno, que se deberá traducir a su vez en efectos determinados, buenos o malos, esperemos que buenos, para la ciudadanía en definitiva. ¿Cómo intervienen estos factores? ¿Cómo es la fase de interactuación de todos estos factores? No, obviamente, Pepe, también más allá de que cualquier persona puede licitar si quisiese estos instrumentos, obviamente hay que ver después si es el instrumento más conveniente para cada inversor particular, ¿no? Es real que todo esto te conlleva a que, si en definitiva el resto del plan económico surge efecto, esto no quiere decir, no hay que mirarlo esto como algo aislado, obviamente la política no solamente económica, sino también monetaria, hay que verla como un todo integral, porque si vos solamente ves una parte, con mucho criterio yo te puedo decir, mira Pepe, esto es exitoso, pero si después se está rompiendo todo por otro lado, ya deja de serlo. En este caso, esto es positivo porque por un lado te demuestra respaldo, o sea, te demuestra que hay respaldo, en este caso, a lo que es la palabra del ministro, si querés, porque en definitiva colocar deuda a tan largo plazo suele ser muy difícil y además suele ser muy difícil colocándola en pesos, en nuestra propia moneda, por todo lo que suele pasar cuando haces colocaciones en pesos y además porque esto en definitiva se debería traducir en niveles de inflación más bajos. Vos al obtener este mecanismo también para absorber pesos, en este caso, y haber menos pesos disponibles en la calle, la política antiinflacionaria debería de surgir efecto más rápido, ¿no? En definitiva, obviamente hay mucho juego de expectativas también, de hecho eso también es algo que discutimos con vos en algún otro programa. Es necesario también obviamente mantener una expectativa positiva de los agentes, más allá de los accionarios que pueda llevar a cabo el gobierno, pero bueno, en este caso este accionar es en la dirección correcta, si querés, y obviamente deberíamos ver los efectos, que cuál es el efecto más tajante que debería ver la gente, debería poder ver resultados en la baja de inflación más rápidos. Obviamente siempre, como decimos Pepe, teniendo en cuenta que los niveles de inflación siguen siendo muy altos, siguen siendo bastante prohibitivos, si querés, siguen erosionando también el salario y el bolsillo de la gente, pero bueno, obviamente ver niveles de inflación más bajos y esto como complemento que ayude a reducir incluso más esos niveles es algo que podríamos considerar positivo o muy positivo, obviamente, como bien dijimos al principio, teniendo en cuenta los matices que no es algo que mañana la gente en la calle lo vaya a ver impactado de alguna manera, ¿no? Lucas, ya que entramos en el terreno de la inflación y de la política financiera y demás, hay dos preguntas que me gustaría hacerte. ¿Cómo estás viendo la evolución de la inflación en el mes de febrero? ¿Qué expectativas tenés? Porque va a ser muy importante lo que pasa en febrero, ya que marzo como mes estacional seguramente no sea muy marcador de expectativas favorables. Habrá que ver qué pasa después de abril, pero me parece que tenemos una pauta importante por el arrastre estadístico, por lo que significará desde el punto de vista estratégico el mes de febrero. No sé qué seguimiento estás haciendo de eso. Mira, obviamente no que sea experto, pero bueno, si nos basamos en datos de consultora que tienen lo que se conoce como inflación de alta frecuencia, que en definitiva es medición diaria o semanal de los diferentes datos de inflación, ¿no? Podemos decir que más o menos la inflación está corriendo a un 15% mensual, lo cual obviamente de tener ese número impactado finalmente sería algo positivo, como decimos Pepe, sí, porque es más bajo que la inflación del mes anterior. Obviamente sigue siendo un número considerablemente alto. Yo creo que lo más positivo que podemos ver, o mejor dicho, para tener una buena noticia para la gente, sería poder llegar lo antes posible a un dígito de inflación mensual. Obviamente el gobierno está en esa vía, está en el camino correcto. Hay que ver obviamente integralmente en el plan qué tan viable es, no solo del punto de vista político, porque bueno, yo creo que ahora vas a tener mucha más pelea con lo que es sobre todo los sindicatos, qué tan viable es también desde el punto de vista social, porque de hecho gran parte de ese beneficio fiscal que vos tuviste, en definitiva, ocurre por el pisar gastos, sobre todo lo que es el gasto social o las jubilaciones, por ejemplo, con lo cual hay que ver qué tan viable termina resultando todo esto. Te llevo el dólar. ¿Qué estás viendo? Porque hoy se registró una ligera suba, pero no explotó nada. Y sin embargo, los números de la pobreza son muy grandes, el enfrentamiento político no declina. Hoy puede ser que haya alguna señal un poquito más positiva cuando en Corrientes se encuentre el presidente de la Nación con dos gobernadores como Valdés y Esdero, pero habrá que ver hasta qué punto. Mientras tanto, el contrapunto con los gobernadores no está, no se obtienen las leyes que se necesitan en el Congreso, la reforma laboral no sale, es posible que haya otro paro, en este caso de 24 horas por parte de la Confederación General del Trabajo. El dólar no parece estar reflejando eso. ¿Por qué te parece que
sucede? Bueno, yo creo principalmente, más allá de la expectativa positiva del mercado, si querés, que yo incluso te sumaría, el mercado te diría que ve más lo que hace en este caso el ministro de Economía que por ahí la política integral que puede tener el presidente o el resto del gabinete, ¿no? Yo creo que hoy por hoy estamos más enfocados en las variables económicas puntuales y financieras, si querés, que tanto en el problema político, no que el problema político no te pueda terminar impactando en el resto de las variables, ¿no? Con lo cual es claramente lo que hay que seguir, y la conflictividad a cualquier nivel y a cualquier escala claramente no es buena, porque en definitiva te agrega mucha incertidumbre, ¿no? Y de hecho, generalmente en la Argentina, cuando tenés incertidumbre política, tarde o temprano se termina traduciendo en incertidumbre económica. En este caso, yo te diría que la baja del dólar principalmente la vemos por el faltante de pesos en el circulante, básicamente, por toda la absorción de pesos que está haciendo el Banco Central, vía todos los diferentes mecanismos que tiene a disposición, los bopreales, las diferentes emisiones de deuda con posterior recompra de deuda al Banco Central, por ejemplo, también. Parece que no, Pepe, pero cuando vos agregás todo eso, estás teniendo una absorción de la base monetaria considerable. Obviamente seguimos teniendo el problema que también hemos hablado con vos en alguna oportunidad de los pasivos remunerados, que son prácticamente 20 billones de pesos, que es un número grande, que en definitiva en el extremo son pesos que pueden estar de un día para otro en la calle, con lo cual hay que seguir esa variable también. Si vos ese problema no lo tuvieses, te diría que la contracción de pesos es muy fuerte, incluso vamos a ver que repercute también en el nivel de actividad económica, que de hecho eso es algo que ya se está viendo. Vos al sacar tantos pesos de la economía generás un parate, un freno, y ese freno también lo estamos viendo en este caso en las diferentes cotizaciones, no solo de los dólares financieros, sino también en el dólar paralelo, en el dólar blue, ¿no? Gracias por este contacto y el tiempo, Lucas. No, por favor, Pepe, encantado.